Estoy yo. Juan capítulo 12, del 1 al 8. Ok. Y dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Padre, vengo delante de tu presencia en esta mañana. Te doy las gracias, te doy la gloria, la honra. Para mí es un privilegio, Señor, el exponer tu palabra, Señor. Utilízame, Señor, pon en orden mis pensamientos, Señor, y que sea todo para tu gloria, Señor. Quita todo prejuicio, quita todo aquello que pueda afectar, Señor, que tu palabra fluya, Señor, y que las vidas sean tocadas y sean ministradas, Señor. Lo que necesitamos es escuchar tu palabra, lo que necesitamos es aprender de ti, Señor, y que tú ministres a nuestras vidas, Señor, y podamos crecer y podamos desarrollarnos, Señor, y ser el día de mañana mejores cristianos para la gloria de tu nombre. Y dentro de la confusión que yo tenía buscando el mensaje y buscando qué versículo puedo llevar, habían varios ejemplos. La Biblia enseña muchos ejemplos de lo que es la adoración y el significado de la adoración y los hechos significativos dentro de la Biblia en cuanto a la adoración. Uno de ellos, y súper importante, fue el hecho de Abraham cuando fue a entregar a su hijo. Y la palabra nos enseña muchos. Y hay un ¿cómo se dice? Una teoría, ¿no? Básicamente es como una teoría, es que cuando tú estudias la palabra del Señor y lo primero que dice la palabra del Señor sobre un tema en específico, por ejemplo, en este caso de la adoración, presenta un ejemplo de lo que es la adoración, básicamente es como decir como la regla, ¿no? Y más adelante se lo voy a buscar y voy a auscultar un poco más en ello, pero hay mucho significado de lo que es la adoración, ¿no? Y la adoración es hablar de alguien, expresar admiración por esa persona. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero, ¿saben? Hay un dato muy curioso que encontré en la Biblia, ¿no? Y dice sobre el mar de Galilea, el mar muerto. O sea, hace unas comparaciones entre los dos. ¿En qué se parece el mar de Galilea y el mar muerto? Ambos están en Palestina. Y los dos en realidad son mares, son lagos y no mares. ¿Saben en qué se diferencia el mar de Galilea y el mar muerto? Se diferencian en que uno es fructífero y el otro es estéril. El mar de Galilea tiene vida y el mar muerto no tiene vida. Uno atrae por su belleza y el otro repele por su fealdad. Y yo he visto videos que salen en el internet de la gente metiéndose en el mar muerto. El mar muerto, el que ha tenido la oportunidad de ir o ver, la cantidad de sal es tan grande que no hay un ser vivo que esté dentro del mar, excepto por algunos microorganismos que pueden subsistir a ese tipo de ambiente tan hostil como es el mar muerto. La cantidad de sal es tan inmensa que es 9 veces más, tiene 9 veces más sal que un mar regular. Y por esa cantidad de sal tan grande, pues no puede haber ningún organismo que pueda vivir ahí. De hecho, tú te puedes tirar en el mar y tú flotas. No necesitas nadar, ni necesitas flotadores. Es como si estuvieras metido en una balsa. Una cosa bien curiosa, porque la cantidad de sal es tan alta que no te deja sumergirte, sino que te
te eleva, o sea, te mantienen en el a flote. Gracias por la palabra, no me salía. ¿Saben a qué se debe la diferencia entre ambos? Ya estaba explicando que el mar de Galilea recibe agua, mientras que el mar muerto, o sea, los dos reciben agua. El mar de Galilea y el mar muerto, los dos reciben agua, mientras que el mar muerto solo recibe agua, el mar de Galilea recibe y da agua. O sea, constantemente está fluyendo el agua, está constantemente fluyendo. El mar de Galilea tiene entrada y salida y el mar muerto solamente entrada. Y así hay muchos cristianos que reciben. Hay cristianos que son como el mar muerto, hay cristianos que son como el mar de Galilea. Dice la palabra del Señor que sobre cada uno de nosotros correrán ríos de agua viva. Aquel que acepta al Señor, aquel que acepta a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, de su interior, dice la palabra, correrán ríos de agua viva. La palabra lo dice así porque es el Señor, Dios es dínamos, es en constante movimiento, se está en constante movimiento. Lo que es de Dios no es estático, no se puede permanecer estático ni estable, no es como un lago. Mi esposa estaba atribulada porque nosotros que venimos de una isla, ¿no? Y vemos tantos ríos, vemos tantos mares y tantos cuerpos de agua, ¿no? Y acá lo que hay son lagos y son artificiales y son aguas estancadas y apestosas, como uno dice. Uno no se atreve ni a meterse. Lo que pasa es que las expectativas de nosotros en cuanto a los cuerpos de agua son bien altas, ¿no? Y bueno, amén, el que no conoce, que ha nacido aquí, pues para ellos le parece fantástico, porque tienen algo, ¿no?, para meterse, pero lo que dice la palabra de Dios y nos compara que nosotros tenemos que tener movimiento, o sea, somos dínamos, no somos estáticos, y así es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y hay cristianos que son como el mar muerto, hay cristianos que son como el mar de Galilea. Nosotros no debemos ser como el mar muerto, debemos ser como el mar de Galilea, que atrae por su belleza, que hay constante movimiento, que recibimos y llevamos, que donde quiera que vamos perfumamos el aroma con el ambiente de la presencia del Señor. Amén. Y yo titulé este mensaje La adoración que agrada a Dios. Y el título implica que hay adoración que no agrada a Dios, y por medio de este mensaje vamos a poder descubrir por qué. Pero el enfoque principal es el ejemplo de María. Dentro de los ejemplos que le estaba hablando es el ejemplo de María. Me causa mucha impresión el acto que hace María en ese momento, cuando perfuma los pies del maestro con valga la redundancia, con sus cabellos y con el perfume. Pero la acción de María nos enseña una cosa muy importante que vamos a ver más adelante. En primer lugar, la adoración de María fue especial. María no compró cualquier cosa para ofrecer al Señor. Ella compró un perfume, y no solamente un perfume, compró el mejor perfume. ¿A quién le gusta oler bien? A todos, ¿verdad? Oler rico, ¿no? Y el nardo era un ungüento muy valioso hecho de la raíz de la planta del mismo nombre, y se importaba desde la India. Ella podría haber ofrecido dinero, haber ofrecido holocausto, lo pudo haber hecho, pero ella decidió hacer algo especial, hacer algo diferente, y decidió hacer esto. Ella no ofreció la adoración de rutina como se ofrecía en aquel momento, sino que honró a Jesús de una manera diferente, de una manera especial. Ella presentó una adoración que provenía del fondo de su corazón. Y dice, no lo tienen que buscar, pero el Salmo 51, del versículo 16 al 17, somos enseñados del tipo de adoración que el Señor le agrada. Dice, y esto está parafraseado en otra versión: yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero en eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. En la versión Reina Valera dice: tú no desprecias al que viene a ti con corazón contrito y humillado. Número 2, la acción de María le costó algo. Le costó. Según Judas Iscariote, ese perfume valía un salario de un año. Imagínese eso. Imagínese que usted, su salario, vamos a poner un ejemplo, usted gana $30,000 al año, $50,000, y que un perfume cueste eso.
Porque Judas Iscariote decía que, él lo dijo, que con lo que valía eso eran 300 denarios, y un denario era el salario de un empleador para aquel momento por un día. Y estamos poniendo, él dice 300 denarios. Entiéndase que si María estuvo ahorrando un dinerito, ella tenía que también pagar sus deberes, ¿no? Pagar sus deudas. O sea, que no le tomó un año, le tuvo que haber tomado más tiempo de poder ahorrar ese dinero. Y eso fue lo que le ofreció el Señor. Y eso fue lo que hizo María. Ella gastó todo lo que tenía en ese perfume. Y le costó. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana, que la adoración, nuestra adoración debe costarnos, debe salir de lo más profundo de nuestro corazón. Debe ser algo que no es simplemente un holocausto o algo ritual del momento. No es, la adoración es simplemente levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya. De hecho, yo no lo practico y bueno, no condeno a los que lo hacen, pero hay gente que para probar los micrófonos dicen gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso no es una adoración, tú estás probando los micrófonos. La adoración debe ser genuina, debe salir del corazón, debe salir de un corazón que está agradecido. Y eso fue lo que nos enseñó María en aquel momento. Gastó todo ese dinero en un perfume y lo derramó sobre sus pies. En 2 de Samuel, capítulo 24, David en ese momento deseaba hacer un sacrificio al Señor y a Dios. Y Arauna, entonces le estaba ofreciendo ofrendas para hacer el holocausto. Y él decía, no, yo no voy a hacer eso porque yo quiero hacer algo que me cueste, algo que realmente valga, algo que realmente salga de lo más profundo de mi corazón. ¿Están conmigo? Dios siempre nos da lo mejor. Y Él también espera ¿qué? Lo mejor de nosotros, que le demos lo mejor, no lo que nos sobra, no pues un ratito, no, Él nos dio lo mejor, Él dio lo único que tenía, lo mejor de sí, y fue a su Hijo por cada uno de nosotros, y Él espera que nosotros también hagamos lo mismo. La adoración de María fue pura. El nardo que derramó fue nardo puro, lo dice la palabra. No es el perfume que hay ahora, que es agua de toile, dicen en Puerto Rico. Agüita de toile. Ok, eso es más fino. Más fino. Porque eso está mezclado con alcohol, con cuanta cosa. Fue puro. Y por eso era el costo del perfume. Por eso valía el perfume lo que valía. Y ella lo derramó sobre los pies de Jesús. Y de hecho, en el libro de Cantares se menciona 2 veces el nardo. Y lo presenta como una vida genuina, sin fingimiento, falsedad o hipocresía. Y el Salmo 24, del 2 al 3, no lo tienen que buscar, pero el Salmo 24, del 3 al 4, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y qué puede entrar a su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Dios anhela que nuestra adoración sea pura, que sea limpia, que no esté contaminada como los perfumes que estamos viendo ahora, ¿no? Y claro que vale, pero Él quiere algo que sea puro, que algo que sea genuino. Isaías 59:2 también dice que el pecado lo que hace es que nos separa del Señor. Y hay gente que puede adorar a Dios, pero la adoración o no es genuina o no es pura. Y Dios quiere que la adoración tuya sea genuina, sea pura y que sea de corazón. Y que tenemos que llegar delante de su presencia con manos limpias y puro de corazón. La adoración de María fue total. María no tenía que derramar todo el vaso. Ella pudo, como es tan puro, ella pudo haber derramado una gotita. Y yo creo que era suficiente, ¿no? Pero ella no. Ella derramó todo lo que había en el frasco, lo derramó completo. Y pudo haber utilizado unas gotitas y después guardarlo para después. A lo mejor uno dice, bueno, para después, un poquito ahora y un poquito después. Pero no, ella utilizó todo lo que tenía, utilizó todo el frasco que había dentro. Y no solamente eso, dice la palabra que ella quebró el frasco, ella lo rompió. O sea que el frasco que ella tenía no se puede utilizar para otra cosa, se utilizó simplemente para la adoración que ella va a hacer. Ella entregó todo, no dejó nada, no se quedó con nada, lo entregó todo y lo puso sobre los pies de Jesús.
Romanos 12:1 dice: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. Eso es lo que pide el Señor. El Señor no nos pide que nosotros compremos un frasco de perfume el más caro que haya y se lo pongamos a sus pies. Es lo que está viendo la actitud del corazón. Y eso fue lo que hizo María. María derramó su vida por completo. Fue una adoración genuina, fue una adoración total, fue una adoración sin fingimiento, y entregó todo lo que tenía, todo lo que llevó, todo lo que ella estuvo ahorrando, lo entregó en un solo momento en una adoración al Señor. ¿No es eso glorioso? Amén.